Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se conviertan para conocer la verdad, y escapen así del lazo del diablo en que están cautivos a causa de él. Al continuar con el estudio de la última voluntad y testamento del apóstol Pablo, sus últimas palabras para Timoteo y para nosotros, hemos llegado a un pasaje al final del capítulo 2, donde el viejo pastor le dice al joven pastor Timoteo cómo aconsejar. Hoy en día llamamos a eso asesoramiento. En los días de Pablo y Timoteo no se referían a ello como asesoramiento, pero es la misma cosa. El pastor veterano le está diciendo al joven pastor cómo ayudar a esas personas que están teniendo problemas y grandes dificultades para recuperarse. Este pasaje nos da el interesante uso de la palabra yo. Recuerde que en nuestra última lección dijimos que la palabra yo significa la autenticidad, la individualidad de cualquier persona que lo hace distinto de cualquier otra. Al decirle a Timoteo cómo debe aconsejar, le está diciendo, Timoteo, el problema que hay con esas personas que tú estás aconsejando es este. Ellos están oponiendo a sí mismos. Dios tiene un plan para quiénes, qué y dónde deben estar y ser. Dios tiene un plan para sus vidas en la tierra y ellos viven en oposición a ese plan. Ellos no son ellos mismos. Ellos van en contra del plan de Dios para sus vidas. Hay muchas razones por las cuales la gente hace eso. Por una razón, los padres a veces se sienten culpables de decirle a los jovencitos, quizás a sus hijos, que ellos deben ser como sus hermanos y hermanas. Ellos deben ser como otros. Tal vez la gente misma se compara con otros, o quizás imitan a otros, o se dejan controlar o dominar. Hay muchas maneras en que podemos perdernos a nosotros mismos en ese sentido, pero si usted va en contra de sí mismo, si usted se está oponiendo al plan de Dios para ese individuo único que se supone que usted sea, que lo hará distinto de todas las demás personas en la faz de la tierra, entonces usted está en grandes dificultades. Usted probablemente será infeliz personalmente. Usted será conocido como una persona con problemas y usted necesitará la ayuda de un consejero. Si usted va al pastor consejero y este pastor ha sido entrenado por el apóstol Pablo, él sabrá que su problema es que usted se está oponiendo a sí mismo. También sabrá, porque ha sido instruido por Pablo, que su objetivo al aconsejarle es que usted se recupere del lazo del diablo porque usted ha sido hecho cautivo a voluntad de él. ¿Recuerda que dijimos en los evangelios que Jesús vino a libertar a los cautivos? Su ministerio estuvo dirigido a las personas cautivas, personas que no tienen libertad. Él quería dar libertad a los cautivos, dando cumplimiento a las promesas de las profecías de los profetas y de su propio manifiesto de Nazaret. El Señor Jesucristo dirigió mucho de su ministerio a dar libertad a los cautivos. Esto está descrito aquí por Pablo para Timoteo. Lo que le está diciendo es, Timoteo, esta gente que se opone a sí mismos, quienes tienen que recuperarse de la trampa del diablo, han sido hechos cautivos por el diablo. No tienen libertad. Tú no puedes sacarlos del calabozo del diablo.
tú no tienes la llave para sacarlos de allí. Pero si tú mantienes el fruto del Espíritu Santo, y él menciona 3 de ellos en este pasaje, si tú ministras en mansedumbre, con gentileza y con mucha paciencia, instruyes a esta gente y les pones la verdad ante ellos, esa verdad que los puede hacer libres, y si tú mantienes el fruto del Espíritu de Dios, entonces será posible que el Espíritu de Dios obre en sus vidas. Y cuando tú pones delante de ellos la Escritura, la verdad que ellos necesitan conocer, esa verdad que los puede hacer libres, una vez que hayas hecho esto como un consejero, lo demás es entre ellos y Dios. Él dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Ellos tienen que conocer para poder ser libres del calabozo del diablo, o puede que no reciban de Dios el espíritu de arrepentimiento que hará posible que conozcan la verdad y sean libres. Pablo le advierte a Timoteo, tú no eres el libertador, Timoteo, es el Espíritu Santo. Tú no puedes liberar a nadie, pero Él puede. Si tú solo eres un agente del Espíritu Santo y un vehículo de la verdad, la palabra de Dios, entonces tú puedes poner en movimiento las fuerzas que pueden liberar a esa persona. Pero una vez que hayas hecho eso, tienes que caer sobre tu rostro y orar, porque tú no eres el libertador y no puedes liberarlos, pero tú has juntado las fuerzas que pueden causar su liberación. Esta es una de las mejores cosas que se ha escrito sobre asesoramiento. Y hacemos bien en tomar en cuenta esto cuando intentamos dar consejos a la gente, especialmente en el asesoramiento pastoral o espiritual. Consideremos ahora lo que es el corazón de esta carta. En el capítulo 3, versículo 10, uno comienza un pasaje que va hasta el capítulo 4, versículo 5, y este pasaje está en el corazón de esta carta. Note cuántas veces en este pasaje Pablo le dice a Timoteo, pero tú sigue, pero tú persiste. ¿Cómo sabía Timoteo todas estas cosas que el apóstol Pablo le sugiere que continúe? Bueno, Timoteo sabía todas estas cosas por la relación que tenía con el apóstol Pablo y por el principio educacional que fue usado cuando Pablo enseñó a este joven pastor. Uno de los versículos más importantes en esta carta es el versículo 2 del capítulo 2, donde Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es un hermoso principio de educación. Aparentemente, Timoteo escuchó a Pablo enseñar cuando otros estaban presentes. Tal vez fue un estudiante en esa escuela de Tirano, ese seminario que Pablo tuvo en Éfeso, y escuchó a Pablo enseñar ante muchos testigos. Una vez más, imagínese a Pablo encadenado e imagínese la gravedad de esta situación cuando le dice estas palabras a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto nos trae al corazón de la carta, porque en este punto Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú sabes la clase de persona que soy. ¿Cómo sabía eso Timoteo? Bueno, él lo sabía porque vivió con Pablo, anduvo con Pablo y trabajó con Pablo. Es maravilloso que el apóstol Pablo, aún al final de su ministerio, puede tener una serie de recomendaciones en las que incluye su propio testimonio. El apóstol Pablo, como gran guerrero de la fe, gran guerrero del ministerio cristiano, ahora tiene que orientar a su hijo Timoteo como aprendiz de la obra para que continúe en victoria, como él también, aun en las prisiones en que se encontraba, era un victorioso porque había cumplido con su ministerio. Eso nos está enseñando aquí en el libro de Segunda de Timoteo. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.